debe de crecer constantemente en su vida cristiana, debe de crecer. Y siempre estoy comparando y soy como un poquito, disculpen ustedes, un poquito majadero en esto, ¿no es cierto? Un poquito insistente en relación a que estos tres elementos, o sea, un creyente que va creciendo en Cristo no se puede conformar con cuartitos de cosas, un pichituntito. Voy a ir un cuartito de culto en la tarde, voy a ir un poquitito de oración, voy a tener un poquito de lectura de la palabra. No, debemos de esforzarnos. El que se puede congregar debe de esforzarse por congregarse, y para eso tenemos no solamente el domingo, tenemos el martes, que tenemos reuniones cortas, empieza a las 8 y a las 9:10 estamos listos. O sea, nadie podría decir, no, la iglesia del pastor Edwin salen a las 10:30, 11 de la noche, como en otra iglesia acá en Colina pasa. O sea, está en la instancia para venir, congregarse, escuchar, y hay hermosa palabra del Señor, donde hermanos en la semana, ¿no es cierto?, de nuestra congregación tiene la instancia para desarrollarse, para crecer, y para cada uno de nosotros podamos recibir otro tipo de palabra. Por eso es que es relevante que usted pueda venir martes, jueves, ¿no es cierto?, domingo en la mañana, ¿no es cierto?, y domingo en la tarde, que es el día del Señor. O sea, no podríamos, si no venimos en la semana, no podríamos cortarle la cola al día domingo. O sea, no, si hay algo que hacer, como las mamás siempre tienen cosas que hacer, que el niño, que el colegio, que las tareas, hágalo el día sábado. Hágalo el día sábado. Y el domingo, no sé, te deje todo listo, como eran nuestras mamás antiguas, se levantaban como a las 7:30 de la mañana, día domingo, y dejaban todo cocinado, listo, qué sé yo. Después llegaba a almorzar y en la tarde veníamos al culto. Ya, un mensaje a la conciencia. Ya, hemos estado hablando sobre mi crecimiento en Cristo y hemos visto justamente varios aspectos importantes y relevantes en la vida cristiana. Yo les decía muchas veces que de repente, ¿por qué muchas veces Satanás nos zarandea? Dice que él anda como un león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Y obviamente va a devorar ¿a quién? Al que está medio flaco o débil en la fe, al que anda más o menos nomás, al que está malo para orar, al que no se congrega mucho. A ese le va a zarandear y le va a trabajar la mente y le va a decir, mira, fuiste a la iglesia el domingo y nadie te saludó. Mira, te miraron de esta manera, porque uno empieza a cuestionarse, porque empieza a dejar áreas, ¿no es cierto?, para que Satanás lo empiece a hablar y le empiece a trabajar su mente. Tomamos como ya 3-4 semanas el versículo clave para mis hermanos que vienen por primera vez, ¿no es cierto?, 2 Pedro 3:18, donde dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Dos características del crecimiento del creyente. Creced, ¿en qué cosa? ¿En la lengua? No. ¿Creced en qué cosa? ¿En el hiperactivismo? Tampoco. Creced en la gracia y el conocimiento. Qué relevante entonces comprender que estos dos elementos en la vida del creyente deben de estar constantemente. Crecer en gracia, ¿no es cierto?, y crecer en conocimiento. Y ya vimos de qué se trataba la gracia y el conocimiento, entonces para que usted esté claro al respecto. Ahora, hay algunos aspectos importantes que hemos estado viendo algunos días domingos, cómo crecer en la vida cristiana, y es lo que vamos a ir en estos momentos al discipulado del día de hoy. Una de las cosas importantes que el Señor siempre nos motiva, nos redarguye, nos exhorta, es, ¿no es cierto?, la importancia de la oración. Y hemos venido ya como 2 o 3 domingos enseñando la importancia de la oración. Y para muestra un botón, ¿no es cierto? El día tenemos culto de oración todos los días viernes. Teníamos los domingos. Y dijimos, vamos a cambiarlo porque ya que no vienen los hermanos jóvenes y señoritas tampoco vienen, entonces vamos a ponerle día domingo como que es medio complicado, ya, el viernes, para que vengan los hermanos jóvenes, señoritas, varonas y varones del Señor. Pero seguimos con los mismos hermanos. Entonces no hay
una conciencia real, ¿no es cierto?, de la importancia de la oración. Entonces vamos a seguir hablando de la oración hasta que el Señor diga, porque seguramente algo te está hablando a ti el Señor en esta mañana. Amén. Entonces, dos cosas enseña Marcos 1:35 acerca de la práctica de la oración en la vida de Jesús. Él, en cuanto a tiempo, oraba por la mañana constantemente. Y segundo, iba a un lugar desierto, solitario y tranquilo a orar. Por eso que esto que me diga usted, no, mi pastor, si yo voy a orar en la casa. No, no, no. Porque tiene que estar tranquilo. Porque nos falta el que prende la tele, el que el niño se cayó, el que golpean en la puerta, un sinnúmero de cosas. No, tiene que estar en un lugar, ¿no es cierto?, tranquilo. Eso es lo relevante. Antes de escoger a sus 12 apóstoles, Jesús, nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo que hizo? En Lucas 6, versículo 12, nos da una respuesta importante ante una gran decisión que él tenía que tomar. Dice que pasó la noche orando a Dios, igualito que nosotros. Ante cualquier decisión familiar, matrimonial, laboral, cualquier decisión, lo primero que tienes que hacer, hermano y hermana querida, antes de tomar cualquier decisión, es orar al Señor. Pedir confirmación. Señor, ¿es tu voluntad? De repente, y a todos, pues, orar al Señor. ¿Y no es cierto? Y obviamente para eso está su pastor, que es su padre espiritual, quien apacienta, dice 1 Pedro 1:5, ¿no es cierto?, que apaciente. Mi labor es apacentarlos, guiarlos, educarlos en la vida cristiana. Esa es mi pega de pastor. O sea, nadie puede hacer esa pega, porque para eso el Señor a mí me llamó, para apacentar la grey del Señor, educarlo, guiarlo, instruirlo. Ese es mi trabajo como pastor, principalmente educarlo en la palabra del Señor. Eso es lo relevante para uno como pastor. O sea, un pastor tiene que tener conocimiento bíblico para poder enseñar a otros, ¿no es cierto? Y no poder llevarlo a la aprisco, ¿no es cierto?, a la quebrada. Por eso que es importante orar al Señor, pedir dirección. Antes de cualquier cosa, Señor, voy a hacer esto. Señor, voy a viajar, Señor, voy a ir para el norte. Señor, será tu voluntad, Señor, en fin, dame tu gracia, en fin, que sé. Y antes de viajar, mi pastor, tengo previsto, mi pastor, ¿no es cierto?, viajar al norte, ¿no es cierto?, Arica, mi pastor, y quería, ¿no es cierto?, pedirle la bendición del Señor, en fin, y usted antes, ¿no es cierto?, ora al Señor y después se va por la puerta con la bendición de su pastor. ¿Me entiende usted? Y uno como pastor, ¿no es cierto?, siempre va a orar por la bendición del Señor, le guarde, le cuide, le proteja, le libre de todo peligro, tanta saeta que hay Satanás en la carretera, hermano amado, de repente. Entonces yo siempre enseño esto, en que vaya de vacaciones usted, ¿cierto? Mi pastor, voy a salir de vacaciones, vaya con la bendición del Señor, y uno ora por sus hermanos, porque son ovejas de este redil, que yo sepa. Ya, conforme, ya. Entonces usted tiene su pastor, por el pastor, la oveja no se manda sola. Porque hay algunas ovejas que de repente, la alambrada, pasen, y se pasa una ovejita, y se pasa la otra ovejita, en fin, y se van por la alambrada. Entonces, bueno, que siempre, ante cualquier situación, primero dirección al Señor en oración. Señor, quiero hacer este negocio. Señor, vamos a orar al Señor para que la dirección del Señor esté sobre nuestro negocio. Señor, vamos a orar por nuestro hijo, tiene que dar la PSU este año. Señor, dale gracias. Oramos, es por la voluntad del Señor que vayamos para el sur o para el norte. Oremos al Señor. Siempre la oración es relevante en todas las áreas de nuestra vida. Papá, ore por sus hijos todas las noches. Ore, aunque tenga 20 años, ore por sus hijos. Niños chicos, oraciones chicas. Niños grandes, oraciones grandes. Porque los problemas chicos, problemas grandes.
pero siempre ore, cúbralo, ¿no es cierto? Igual, el matrimonio siempre tiene que tratar de estar ahí en oración, buscando al otro Señor, congregándose, ¿no es cierto? Y ayer conversaba con alguien por ahí, pero también tiene que haber tiempo para la familia. Porque ¿qué pasa de repente? Muchas veces nos encontramos que mucha actividad, mucho activismo, y ni siquiera el día sábado los sacamos, ¿no es cierto?, al potrero los cabros a dar una vuelta con la señora. También tiene que haber tiempo para la familia. Por eso es que es importante, dice que se apartaba y oraba constantemente. Cuando la iglesia de Jerusalén estaba en apuros, ¿qué hacía? Según Hechos 12:5, oraba sin parar. Y aquí quiero yo llevarlo. Hoy día no estamos viviendo tiempo, ¿cómo se llama? Light. Hoy día estamos en tiempos terribles, terribles. El otro día, en la semana, hubo un revuelo porque la Municipalidad de Santiago sacó un libro para todos los colegios municipales de la comuna de Santiago, que ha causado bastante revuelo y discusión pública en relación a un libro que se llama Mi Sexualidad, donde prácticamente a los niños, ¿no es cierto?, de primero, segundo medio, estamos hablando de 14 años, 15 años, le están enseñando prácticamente cómo evitar el embarazo a través de sexo explícito, de una forma que el Señor a nosotros no nos ha enseñado. Entonces, cosas, por ejemplo, si un niño tiene un problema de duda con su sexualidad, no le dice consulta al padre, sino que le dice anda y consulta con otro amigo, ¿no es cierto? Y conversen y discutan esta situación, siendo que eso no es así. La de adolescencia es adolecer de algo, y para eso el padre y la madre son los tutores, los guías, los confidentes, los consejeros, los que Dios le ha entregado su custodia a sus hijos, para que él o ella le enseñen, los cubran, ¿no es cierto?, en oración. Amén. Por eso que es importante la oración, hermanos. ¿Me están captando la idea o no? Una de las cosas relevantes es poder entender en qué nombre y en qué nombre debemos de orar. ¿Sabe que en Juan 14, versículos 13 y 14, nos enseña que en el nombre en cual debemos de orar es en el nombre del Señor Jesús, con el nombre de Jesús? ¿Me entiende usted? Todas nuestras oraciones no deben de empezar como de repente nosotros empezamos. Llegamos, nos arrodillamos, Señor, te pido esto, Señor, te pido esto otro, Señor, y nos convertimos en hermanos pidones. Entonces siempre el primer concepto, la palabra del Señor nos enseña la oración, ¿no es cierto? Cuando nos enseña la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, pero si cuando vamos al seminario nos enseña que esa oración tiene tres conceptos reales, ¿no es cierto? La primera parte, adoramos a Dios, ¿no es cierto? La segunda parte, ¿no es cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, o sea, es una adoración al Señor, un reconocimiento a quien adoramos y en quién creemos. La primera parte de todas nuestras oraciones debe de ser exaltar el nombre del Señor. No a lo mejor repetir la misma oración, pero lo que usted tiene que siempre es empezar en una oración exaltando el nombre del Señor. Por su soberanía, por su poder, porque Él es el alfa y el omega, porque Él es grande, poderoso, en fin, y uno exalta el nombre del Señor, ¿no es cierto? Después viene una segunda etapa que es relevante poder comprender, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, no la mía. Señor, me quiero comprar ese autito, en fin, qué sé yo. Y de repente nos amurramos cuando no nos resulta. Se echó a perder el negocio. Hágase tu voluntad. Así como en el cielo, así también en la tierra. Y viene un concepto relevante que de repente nos ponemos muy pidones, ¿no es cierto? Y siempre tenemos que estar en la voluntad del Señor. La soberanía del Señor está por sobre nuestras cosas. Y cuando no nos resulta algo, ¿no es cierto?, nos enojamos y de repente incluso le echamos, ¿no es cierto?, la culpa hasta al Señor que no nos resultó las cosas. Por eso que es importante entender este concepto. ¿Por qué debemos de pedir? Para no entrar en tentación. Mateo 26, versículo 41. ¿Alguien lo tiene por ahí para leerlo? Siempre con micrófono. Gracias.
el nombre del Señor. Amén. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. El espíritu siempre va a estar dispuesto, pero esta carne cochina, ¿no es cierto? De repente, que vaya a estar orando. Es tarde. Se te hizo tarde, son las 12 de la noche. Acuéstate nomás y total. Ya, Señor, listo. Vamos al otro lado. No. Primer concepto es para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto siempre, pero la carne es débil. Entonces, el primer concepto, ¿por qué debemos de orar, hermano? Es para no entrar en tentación. Satanás vino a matar, a robar, a destruir, a tentar, ¿no es cierto? A poder alejarnos del camino. Por eso que muchos son tentados, ¿no es cierto? Y es necesario que a través de la oración el Señor nos cubra con su sangre preciosa. Amén. Para que nos libre Satanás de toda tentación. Los que son casados, ¿no es cierto?, tengan ojos para su esposa. Porque de repente cuando pasan los años, ¿no es cierto?, y ya la chiquilla no es ¿cómo se llama? La que nos casamos, y él tampoco, porque algunos se ponen pelados, ¿no es cierto?, guatones, no se bañan algunos. Hermano, no aguante ninguno que no se bañe. Te vaya a bañar primero, ¿no es cierto?, y después se va a acostar. Esa es la regla de la hermana en esta iglesia. Ya, ¿me entiendes? Algunos se ponen exquisitos con eso y empiezan a mirar así como David. Se empiezan a mirar para el frente, pum. Y resulta que al frente veía una escultural 90-60-90 y cayó en adulterio. Entonces, es importante la oración, es importante la oración. ¿Por qué? Porque nos cubre el Señor, ¿no es cierto?, para no entrar en tentación. Cuando hemos nacido de nuevo, se produce una situación bastante relevante. Dice que el Espíritu Santo nos sella, nos bautiza, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. 3 elementos que hace el Espíritu Santo. De pecado, o sea, si vas a mirar, ¿no es cierto?, ya miraste 2 veces, pecaste. Pero el Espíritu Santo te convence, ¿no es cierto? Y ahí empieza a tratar contigo para que no vayas a caer en tentación. Siempre va a haber una persona que le va a hablar a usted con más suavidad, ¿no es cierto? Y va a querer escuchar a usted, hola muñeca, una cosa así. Entonces, que de repente los años en el matrimonio se va perdiendo eso. Por eso que la oración es relevante para que el Señor, ¿no es cierto?, nos cubra de cualquier tentación. Y la tentación, hermano, no tiene que ver con los jóvenes solamente, ni los solteros. Tiene que ver también con los casados y los que llevan muchos años en el matrimonio. También, ¿no es cierto?, para que el Señor nos cubra de toda tentación. Amén. En Santiago 1, 5 y 6 hallamos 2 indicaciones importantes de la oración. O sea, la oración no es solamente para pedir, Señor, quiero un auto, Señor, quiero esto. No. Lo primero, en Santiago 1, 5, 6, ¿alguien lo tiene? ¿Ya? En el nombre del Señor. Amén. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. 2 elementos que tiene que tener una oración. No es llegar y ponerse a orar como a repetir, no. 2 elementos. Primero, lo primero que tenemos que pedir después que hemos adorado el nombre del Señor, ¿no es cierto?, es pedir sabiduría. Sabiduría. La sabiduría es cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué decisión buena tengo que tomar y qué decisión va a afectar a mi matrimonio, a mi familia, a mi finanza? De repente hay algunas personas que no tienen sabiduría y de repente se meten en negocio o gastan más de lo que están recibiendo y después tenemos problemas. Entonces, lo primero que debemos de pedir al Señor, Señor, dame sabiduría para tomar buenas decisiones. Amén. La segunda condición es pedir con fe, sin dudar. Fe.
Y la palabra del Señor nos dice muy claramente en Hebreo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, usted no ve, yo no veo acá, pero, ¿no es cierto?, por fe creo que el Señor nos va a dar un hermoso templo nunca antes visto en la comuna de Colina. No lo vemos, pero lo creo por fe. Y con esa fe que tengo, le pido al Señor, Señor, danos los medios. Danos los recursos, Señor. Danos la posibilidad, Padre Celestial. Coloca en mis hermanos el querer, ese espíritu generoso para que puedan aportar, para que puedan ofrendar la ofrenda que tenemos una vez al mes. Y los hermanos que se han comprometido también lo pueden hacer con fe, con gratitud y también, ¿no es cierto?, con generosidad. Porque con esa forma vamos a poder construir un templo que no lo vemos ahora, pero que el Señor en fe nos va a dar. Amén. Eso es pedir con fe. Y en todas las áreas. Usted en su área, por sus hijos, Señor, mire, cosas tan elementales. Señor, cuida a mi hijo, cuida a mi hija. Líbralo, Señor. Colócale, dale una compañera, una esposa el día de mañana que le ayude, que sea, ¿no es cierto?, una mujer ideal, una mujer que verdaderamente le ayude, idónea, ¿no es cierto?, en su vida. Es una oración con sabiduría y con fe. ¿Me entiendes? Qué importante esto. Señor, aumenta mi fe. Señor, estoy flaco espiritualmente, estoy débil, estoy, ¿no es cierto?, pasando una etapa de extrañeza espiritual. Señor, auméntame la fe. Amén. Primera Juan 5, 14 y 15 presenta una doble enseñanza. Dice que si pedimos de acuerdo con la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye. Amén. O sea, no es que se haga mi voluntad. Todas las cosas es en la voluntad del Señor. Si pedimos en su voluntad, ¿no es cierto?, de acuerdo con la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye. Amén. Y que si sabemos que Él nos oye, sabemos también que nos dará lo que pedimos. O sea, una de las cosas relevantes es entender de repente, he pedido tantos años, llevo una petición ante el Señor. ¿Estará en la voluntad de Dios? ¿Qué estáis pidiendo? Pues estáis pidiendo, ¿no es cierto?, un auto. A lo mejor el auto se te va a ir al corazón. Como muchos de repente, mi pastor, las llaves. Gloria al Señor, ya. Bendición. Y después el hermano agarró el auto y nunca más se vio. Desapareciste. ¿Me entiendes? Porque ahora el domingo el hermano tiene que ir al mall, el domingo, estoy dando un ejemplo, el domingo el hermano tiene que hacer otras cosas, el domingo tiene que ir para la playa, por decir algo, el domingo tiene que ir a la feria, en fin, varias cosas. Entonces muchas veces lo que pedimos no está en la voluntad de Dios. Pedís y pedís mal. Entonces siempre debemos de pedir en la voluntad de Dios, si es tu voluntad. Esa debe ser la forma de pedir, en la voluntad de Dios. Y sabemos que si Él nos oye, sabemos también que nos dará lo que pedimos. Porque ¿qué padre, si su hijo le pide pan, le va a dar piedra? Un concepto del Señor, ¿no es cierto?, que nos enseña. Entonces, bajo este concepto, qué interesante es que usted aprenda a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabemos que Él nos oye, y sabemos que si Él nos oye, sabemos también que nos dará lo que pedimos. Una de las cosas importantes es entender que cuál es uno de los resultados de la oración contestada, según Juan 16, versículo 24, es gozarse. Cuando el Señor nos contesta una oración, ¿no es cierto?, principalmente la oración debe de ser por nuestra edificación espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Sí, o sea, para que usted crezca, para que el Señor lo cuide, para que el Señor lo libre de toda tentación, para que entender el concepto de tener la oración, una comunión con nuestro Padre Celestial. Amén. Cuando tenemos una contestación de una oración, ¿no es cierto?, el resultado es y nos gozamos en el Señor. Por eso es que, ¿por cuál motivo de oración? La pregunta sería ¿usted está orando diariamente? No me conteste. Contéstese usted mismo. ¿Por qué está orando? ¿Está orando para que el Señor lo libre de la tentación? ¿Está orando para tener más comunión con el Señor?
¿O está orando por una cosa material? Bajo este concepto es relevante entender que muchas veces oramos nosotros y creemos que estamos pidiendo bien, pero esa petición, que a lo mejor puede ser una petición económica, una petición material, una petición de un vehículo, cualquier bien, ¿no es cierto? A lo mejor eso no nos va a hacer bien en nuestra vida espiritual y no es la voluntad de Dios. Entonces, qué importante es comprender que verdaderamente el Señor siempre va a contestar nuestras peticiones que le elevemos cuando eso no afecte nuestra relación y nuestro caminar cristiano. Por eso que si está en la voluntad de Dios, Él contestará nuestras oraciones. Amén. Hay 3 preguntas importantes en esta mañana que quiero que la compartamos. ¿Contra qué comparamos en esta mañana el crecimiento del cristiano? ¿Se acuerdan o no? Hagamos un resumen. Lo vimos en varias semanas. A un niño. ¿Se acuerdan que teníamos unos textos bíblicos que decían, ¿no es cierto?, que así como el niño que va creciendo, va teniendo leche no adulterada, ¿no es cierto?, se va alimentando y ese niño va creciendo. Entonces, ¿por qué hoy día nos encontramos con hermanos niños en las congregaciones que por cualquier cosa se afectan en su vida espiritual? Porque no me saludaron, porque el hermano me dijo esto, el hermano me habló muy fuerte, es que mi pastor no me vino a ver, es que el hermano jefe de varones no me dio la oportunidad, y puras cosas que verdaderamente se denotan en una actitud inmadura en la vida del creyente. Yo le digo, me crié en una iglesia grande, bastante grande, y quise una vez conversar con mi pastor, una vez. Y pedí audiencia para hablar con él, porque esa era la forma, ¿no es cierto? Y llegué hasta donde un hermano X, y me dijo, ¿y de qué quiere hablar con mi obispo? Era en esa época, con mi obispo. No, lo que yo quiero hablar es personal. Yo tenía en ese momento una necesidad de estudiar, de saber más, andaba como en esa, tenía 18 años. Y me dijo, no, es que me tiene que decir a mí lo que quiere conversar con mi obispo, Vázquez. Y yo le dije, no, hermano, le dije, yo quiero conversar con él, no con usted, porque si no, le hubiese pedido a usted para hablar con usted. No, es que me tiene que decir a mí primero. Entonces, no, hermano, gracias. La primera vez que quise hablar con mi pastor, no pude hablar con mi pastor. Y nunca hablé con mi pastor. Entonces, qué interesante es poder comprender que verdaderamente en la vida cristiana cada uno de nosotros debemos de crecer y debemos de desarrollarnos, debemos de tener una actitud constantemente de crecimiento. Imagínense que esa actitud hubiese sido en una persona a lo mejor inmadura, un niño fluctuante, capaz que esa persona, ¿no es cierto?, como no pudo hablar con su pastor, se hubiese ido de la iglesia y nunca más hubiese estado ahí. Entonces muchas veces nos encontramos dentro de nuestras congregaciones con niños y niñas que nunca han madurado en su vida espiritual. Por eso que el creyente, el cristiano, el hombre de Dios y la mujer de Dios debe ir en un constante crecimiento. Y lo vuelvo a insistir, de acuerdo a todas estas semanas que hemos estudiado. ¿Cómo crece el creyente? A través de la oración. ¿Cómo crece el creyente? A través del estudio de la palabra. ¿Cómo crece el creyente? A través de congregarse. 3 elementos importantes en la vida del crecimiento de las personas. Entonces, de repente cuando uno ve hermanos que no vienen, por ejemplo, al estudio bíblico, ha bajado la asistencia, hermanos que no vienen a las escuelas dominicales, mire, aquí esto debería estar lleno. Hemos tenido asistencia hasta de 70 hermanos. Pero hoy día, para algunos no es relevante. Para otros es más relevante hacer otras cosas. Entonces, aquí es donde se forma el carácter del cristiano, en las escuelas dominicales. Acá aprendemos esta cosa, aprendemos del Señor. Entonces, muchas veces nos viene el problema, nos viene el desánimo, nos viene la situación de repente de estamos un bajón espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos dejamos de orar, nos dejamos de congregar y dejamos de estudiar la palabra. Entonces,
el Señor nos ayude para poder comprender que esto sí es relevante, esto sí es serio en la vida del cristiano. Por eso que el niño, ¿no es cierto?, el crecimiento del cristiano se compara a ese niño que empieza, ¿no es cierto?, a alimentarse con esa leche no adulterada, esa leche materna. Dicen, según todos los estudios, que la leche materna tiene todas las propiedades. Y muchas veces cuando empezamos, no, mi pastor, yo no voy a la iglesia, pero escucho el programa del pastor tanto, o me meto en internet y veo la página. No, hermano, tú tienes un pastor, que es por misericordia soy yo. El día de mañana puede ser cualquiera. Que mi pega es guiarte, exhortarte ahí, ponerte, aunque te incomode la palabra, porque la palabra te va a incomodar muchas veces. Esto es, tú tienes un pastor que te guía, un pastor que te va a decir, no, estás mal. O te va a decir, sí, estás bien. O de repente te nota medio extraño, o la nota medio extraña, hermano, ¿qué le pasa? Cuando de repente usted está enferma, su pastor va a sanar, no va a venir el señor de la tele, ¿no es cierto?, de allá del canal 54, se va a salir por la tele. Voy a ir a visitarte, voy a ir a sanar. No, el que va a estar ahí va a ser tu pastor. Cuando estés enfermo, la congregación va a estar orando por ti. Por eso es que es importante congregarse y tener este elemento, ¿no es cierto?, de repente de comprender que el crecimiento viene a través de esta área, ¿no es cierto?, que es el discipulado, el crecimiento cristiano. Y eso, por misericordia, hoy día soy yo. Día de mañana puede estar cualquier otro pastor, pero tu pastor es el que te apacienta, tu pastor es el que te va a educar en tu vida cristiana. Demos gracias al Señor, no porque sea esta congregación, pero yo no tuve esa posibilidad. Cuando quise hablar con mi pastor nunca pude hablar. Y a lo mejor a usted le ha pasado lo mismo, que de repente ha querido hablar con su pastor y no ha tenido, no siente esa cercanía para expresarle el problema que usted está viviendo. Por eso que es necesario que crezcamos en estas tres áreas de nuestra vida cristiana. Segundo, ¿qué elementos hacen falta para el crecimiento? Recién lo dije. Oración, lectura de la palabra y no dejar de congregarse. Amén. Tres elementos importantes. O sea, cuando hablamos de un elemento que hace falta para el crecimiento, son estos. Y nosotros, por nuestra naturaleza, ¿no es cierto?, de repente, mire, vamos a invertir mejor en un asado que comprarnos en un comentario bíblico. Porque es así la cosa. Va a ser así. Porque somos malos para leer, nuestra cultura chilena es malo para leer, somos poco, y ahora no, ni siquiera está la herramienta de que usted a través de internet le puede decir a uno de sus hijos, ¿no es cierto?, que le baje un comentario para que usted le entienda el texto. Porque algunos dicen, es que mi pastor no entiendo nada. Cómprese un comentario, baje un comentario para que pueda entender. Estos elementos hacen falta en el crecimiento de nuestra vida cristiana, ¿no es cierto? La oración y el estudio de la palabra son elementos fundamentales, y qué interesante que acá lo podamos decir muy claramente, hermanos amados en el Señor. Oración y lectura de la palabra. Y tercero, ¿qué quiere decir llegar hasta la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Alguien me puede contestar? Estudiamos hace algunas semanas atrás, ¿no es cierto?, que llegar hasta la estatura de la plenitud de Cristo tiene que ver con la madurez del creyente. La madurez del creyente. Cualquier cosa lo tira para afuera. ¿Y qué le pasó, hermano? No, es que el jefe de coro no me nombró en el coro. ¿Y por eso no se congrega? Sí, porque esta cuestión no. ¿Y usted, hermano, qué le pasó? No, es que mi pastor no me vino a ver. Y después, ¿y usted, hermano o hermana, qué le pasó a usted? No, es que las hermanas del cuerpo de Dorcas de la iglesia no me consideraron. Por esas cosas triviales, muchas personas dejan de congregarse y dejan de servir al Señor, siendo que verdaderamente son niños fluctuantes. El verdadero, el que ha llegado, ¿no es cierto?, a la estatura de la plenitud de Cristo, es un hombre de oración,
es un hombre que verdaderamente, una mujer, cuando digo hombre digo mujer, ¿no es cierto? Es un hombre o mujer que verdaderamente está compenetrado en las escrituras, en la palabra del Señor. Es un hombre, una mujer que tiene pasión por el Señor. Esa es la madurez. Y eso lo podemos ver en algunos hermanos que verdaderamente han logrado entender el concepto de verdaderamente servir al Señor. ¿Cómo puede ser que algunos puedan decir, es que cuando era joven yo servía al Señor? No, pero ahora que estoy viejito, no, que trabaje en otro. No, hermano, aquí en el Evangelio no hay retiro ni jubilaciones anticipadas. No, hermano, este negocio lo hicimos con el Señor cuando nos comprometimos al Señor hasta que el Señor viniera por nuestras vidas. Así al menos lo entendí yo. No sé si usted lo entendió igual. No hay jubilación, no hay retiro, no hay que trabajar en otro. No, hermano. Usted y yo daremos cuenta hasta el último hálito de vida. Y si ya está en la tercera edad, ¿no es cierto? Alguien pudiera estar. Gracias, Señor, que aquí no hay nadie. Aleluya. Pero si alguien estuviera en la tercera edad, hermano, tiene nietos también para educar en el Señor. O sea, uno nunca puede decir, terminé la pega. No. Y los hijos siempre van a estar ahí para aconsejarlo, para guiarlo. ¿Me entiende usted? Entonces, la verdadera plenitud de Cristo es cuando el hombre de Dios, ¿no es cierto?, tiene mucha oración en su vida, cuando necesita, en vez de estar viendo el Facebook, ¿qué me dice el Facebook el día de hoy? Verdaderamente es así la cosa, ¿no es cierto? No, en vez de decir qué me dice la palabra del Señor, es ese concepto de crecer, hermano, debe estar constantemente en nuestras vidas. Por eso que cuando se dice que quiere llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, es cuando usted depende del Señor, necesita de Cristo, necesita congregarse, necesita leer la palabra del Señor, necesita orar. Necesito orar, Señor, necesito tener intimidad contigo. No porque el pastor me dice que tengo que venir a orar. Ah, voy a venir a orar para que el pastor, ¿no es cierto? O para que mi pastor, porque aquí siempre enseñamos que es mi pastor. Amén. Para que mi pastor no me diga nada, no me vaya a bajar de los cargos, no, ya así que voy a tener que ir a orar nomás, o voy a ir a la escuela dominical, o voy a ir a cumplir. No, hermano amado en el Señor, es por tu propio beneficio. Amén. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender qué 5 cosas debe hacer con la palabra de Dios. ¿Se recuerdan? Ya, ¿se acuerdan? Nada parece, ¿eh? Ya, saquen los torpedos. Escudriñarla, acuérdense. Estudiarla, escudriñarla. La palabra del Señor no es desodorante. Ni tampoco, ¿no es cierto?, es amuleto. Ay, Señor, aquí el Señor me dio esta casita. Voy a colocar esta Biblia, Salmo 91. Para que me libere todos los delincuentes que quieran venir para acá. No, hermano, no es amuleto. La palabra del Señor hace vida en ti. La palabra del Señor nos convence de pecado. La palabra del Señor nos redarguye, nos instruye, nos educa, nos exhorta. 5 elementos importantes, la palabra del Señor. Porque la palabra es útil para corregir, para redarguir, para instruir. Entonces, cuando alguien se enoja, no, me voy. ¿Y qué le pasó al hermano? Se fue. No, que se fue enojado por lo que el pastor dijo, o porque el hermano lo que dijo el jueves. No, hermano, la palabra del Señor tiene este elemento. Nos corrige. Cuando te habla a ti, me habla a mí también. Cuando te habla a ti, habla al predicador también. A todos la palabra corta para 2 partes. Para todos lados. Nos redarguye, nos instruye, nos educa, nos corrige. Para que usted eleve su vida cristiana. La palabra del Señor saque todo lo que empaña su gloria en nuestra vida. ¿Qué otra cosa es esencial para el crecimiento cristiano? ¿Se acuerdan? La oración ya la dijimos. ¿Y qué prácticas son necesarias respecto a la oración? Primero, estar solos. Tener momentos de intimidad. No puede usted estar, mijito, voy a orar, ya, listo. De repente usted está orando. Oye, gorda, ¿dónde dejaste? Ay, usted está justo en la oración, está empezando. Ya, se para, ¿no es cierto? ¿Qué? No, es que no sé dónde dejaste esto. Ya, listo, ya, ahora sí no me molesten que voy a orar. De repente, teléfono. Mijita, te llama la pastora por decir algo. O el pastor. No,
que parar de nuevo, en fin. Entonces tenemos que tener un espacio de intimidad, ¿no es cierto? Por eso que hay una parte que dice, busca los secretos, ¿no es cierto? Y ora al Señor. Entonces, muchas veces en nuestras casas no lo podemos hacer, porque el niñito interrumpe, porque el otro, de repente las personas que tienen familiares que son inconversos, ¿no es cierto? No le va a interesar que usted vaya a orar, sino que de repente va a poner la tele, no voy a ver las noticias, justo usted iba a orar. Listo, está en la pieza y de repente andan buscando cosas, entran, oiga, pero uno no puede orar. Por eso le invitamos que venga a orar los días viernes. Aquí nadie le interrumpe, es su beneficio personal, usted ora por su esposo, el esposo ora por su esposa, ¿no es cierto? Ora por sus hijos, por sus hijas, en fin, tanto por qué orar. Oramos por la congregación, pero es necesario. Les decía yo recién que esta semana salió este tema de este libro. Entonces, ¿cómo nos vamos a estar en tiempos peligrosos? Que la iglesia debe de volcarse en oración. Es el elemento que tenemos para que el Señor cubra a nuestros hijos. Cubra al Señor, los libre de malas amistades, de malas influencias, hermano. No, si mi hijo es tranquilo, mi pastor, así que no. No, hermano, hoy día estamos en tiempos peligrosos. Tenemos que orar por nuestros hijos porque cuando salgan de tu lado, ¿no es cierto? Lo tienes tú siempre ahí, pero en algún momento van a cumplir 18 años, van a ir a la universidad y se van a enfrentar con corrientes agnósticas, con pensamientos políticos, con pensamientos filosóficos. Y si tú no hiciste bien la pega cuando el niño era chico, hermano, cualquiera de estas corrientes lo puede tirar para afuera. Hay que orar, harto que orar. Harto que orar. Si yo te animo en el nombre del Señor, especialmente a mis hermanos que no han venido a los cultos de oración. Esta iglesia debería estar orando, pero de guata, todos de guata, pidiendo al Señor misericordia por cada uno de nosotros, por nuestro país, por todo, tanto que orar. Así que yo les motivo a entender este concepto relevante de lo que significa la oración. Y hemos estudiado toda esta semana, ya 4 semanas alrededor, ¿no es cierto?, que hablamos de la oración, de la práctica de la oración, ¿no es cierto?, y también de escudriñar las Escrituras. Es importante que usted lo haga. No se quede solamente con escuchar, no, yo estoy siguiendo al predicador X, mi pastor. Yo estoy leyendo el libro tanto, mi pastor. No te quedes con eso. Si eso te ayuda, pero no es todo. Importante la oración. Importante la oración. Por eso de repente cuando uno se encuentra en el seminario, se encuentra con gente súper cabezona. Yo tuve compañeros que eran bautistas y llegaron al IBN a estudiar, ¿no es cierto? Te sabían cualquier cantidad. Pero mucho conocimiento, ¿no es cierto? Claro, es bueno. Pero también la gracia del Señor, a través de la oración, nos da ese aspecto que muchas personas no tienen. Y eso es necesario adquirirlo a través de la oración, la intimidad con el Señor. Colóquese de pie, por favor. Todos necesitamos orar, yo también necesito orar. Y necesito sus oraciones. Como congregación necesito sus oraciones. Nosotros los pastores ayer estuvimos en una actividad en un pastor acá amigo, donde ungieron a sus hijos, ¿no es cierto? A la hija y el yerno obviamente como pastor. Y nos recordamos hace 9 años atrás cuando el Señor nos ungió a nosotros. No teníamos congregación, ellos gracias al Señor van a estar ahí con el pastor, pero nosotros no teníamos nada, ni una cosa. Solamente teníamos una palabra del Señor, nada más que eso. Y cuando no había nada, nuestro obispo Roberto vino para acá, se colocó ahí a esa altura para que te llegara hasta ahí el templo, ¿no es cierto? Se dio vuelta para allá y dijo el Señor los va a bendecir, va a llegar mucha gente acá, el Señor los va a ayudar, pero nunca se separen de la oración y del estudio de la palabra. Creo que esa ha sido nuestra regla, ¿no es cierto? Nuestro ministerio. Necesitamos sus oraciones. Ayer veíamos cómo el obispo hizo pasar a los hijos del matrimonio pastoral
y pudieron hacer una oración y nos marcaba bastante porque muchas veces también nuestros hijos arrastran este trabajo del ministerio pastoral y de repente ellos tienen que cargar con cosas que no tendrían que cargarse porque los pastores somos nosotros, ¿me entiende usted? Pero de repente ellos están involucrados y damos gracias al Señor por los hijos que el Señor nos ha dado. Amén. Por eso que necesitamos sus oraciones. Y cada uno de nosotros necesitamos las oraciones los unos por los otros. El que es soltero, ¿no es cierto?, tiene que tanto orar para que el Señor lo guarde, lo libre, lo cuide de caer en tentación, ¿no es cierto?, de que el Señor le dé una esposa que le ayude en su vida cristiana, no enyugarse en yugos desiguales. ¿Me entiendes? Los que somos casados, ¿no es cierto?, poder tener, ¿no es cierto?, claro el concepto de la fidelidad, el amor, ¿no es cierto?, la lealtad por nuestra esposa, ¿no es cierto? E igualmente la esposa, es lo mismo, que no se apague el amor. Y el amor, el único que no lo puede apagar es el amor de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos ayude. Hay tanto por qué orar. Oren por sus hijos. Coloquen esta necesidad, llévense esta carga en esta mañana. No queden indiferentes ante esto. Si están pasando algún problema, alguna dificultad, pídale al Señor, creyendo al Señor, con fe, ¿no es cierto? Que el Señor tiene el poder para cambiar la mente más terrible, hermanos amados en el Señor. El Señor puede hacerlo. Amén. Así que oremos al Señor esta mañana. Padre, oramos, te damos gracias, Señor, porque hemos terminado un ciclo, Señor amado, de aprendizaje, del crecimiento del creyente cristiano, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a no ser niños fluctuantes, niños inmaduros, Padre mío, que de repente andamos, de repente nos enojamos, Señor amado, de repente, Señor, caminamos, de repente crecemos, de repente no crecemos. Padre, ten misericordia. Ayúdanos a ir madurando en nuestra vida cristiana, Señor. Coloca esta necesidad de conocer y de amar tu palabra, Señor amado. Coloca esta necesidad, Padre Celestial, de orar constantemente, Señor. Padre, si no veníamos a los cultos de oración, coloca en mi hermano esta carga, esta necesidad, que cuando llegue el día viernes y sean las 10 de la noche, Señor, Padre, amonéstalos para que no estén tranquilos en su casa, Señor. Padre, tráelos, Señor amado, a este lugar a orar, a humillarnos ante tu presencia, Señor. Padre, y el tercer aspecto y elemento importante, Señor, coloca en mis hermanos esta inquietud por congregarse, Señor, por esforzarse, Señor amado, por llegar en la semana, Señor bendito. Muchas veces los cultos el martes y día jueves da pena, Señor, da pena, Padre Celestial, 6, 7 personas, y muchos de nuestros hermanos están tranquilamente y cómodos en sus hogares, Señor. Coloca esa carga, Padre mío, para que puedan congregarse, Señor. Gracias, Padre Celestial, por toda esta enseñanza de mi crecimiento cristiano. Padre, que no me entre por un oído y me salga por el otro, sino que ayúdame para hacer tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, ¿no?